Muy buenas noches a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida de hoy con colaboración a la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. A la charla de hoy, cómo mejorar la movilidad de áreas metropolitanas por medio de túneles a cargo de Marco Tapia Valladares. Recordarles que la charla de hoy está siendo grabada y se subirá al canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, del cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas por medio del chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Por otra parte, recordarles verificar que sus nombres estén completos para realizar correctamente los certificados. Procedo a darle el pase al ingeniero Marlon Jiménez para que presente el panelista de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Y pues de parte de Acros les agradecemos la inscripción en este interesante webinar que vamos a tener esta noche, el cual va a ser presentado por el ingeniero Marco Tapia Valladares, quien es especialista en obras subterráneas y en máquinas tuneladoras por el Politécnico de Turín y también es especialista y máster en ingeniería geotécnica por la Universidad de Costa Rica, de la cual recibió graduación de honor. Además, Marco Tapia también es profesor en el Instituto Tecnológico de Costa Rica de los cursos de ingeniería geológica y también ha sido profesor del curso de procesos constructivos y en esta experiencia docente pues tiene muchos años también. Por más de 20 años fue también ingeniero a cargo de obras de gran envergadura en el Instituto Costarricense de Electricidad, entre las cuales podemos citar obras hidráulicas como túneles, represas y otro tipo de obras, también de líneas de transmisión para proyectos hidroeléctricos. También Marco Tapia ha sido presidente de la Asociación Costarricense de Geotecnia y presidente de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas eh, y miembro fundador de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Eh, También es miembro de sociedades internacionales como la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y de la Asociación Internacional de Túneles y Obras Subterráneas. Bueno, sin más preámbulo, pues los dejo con el ingeniero Marco Tapia, que nos va a presentar esta interesante webinar de esta noche. Esperamos mucho su participación activa durante la presentación. Muy buenas noches. Agradezco al ingeniero Marlon Jiménez por la presentación y al Colegio de Ingenieros Civiles por el espacio para intercambiar esta noche sobre un tema muy importante que es cómo mejorar la movilidad del área metropolitana. En este caso, aprovechando el espacio subterráneo. Eh, Bien, el problema de la movilidad, pues todos lo hemos experimentado, pero antes de entrar en el tema, brevemente hablarles muy rápido de la Asociación de Obras Subterráneas, la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas ACRUS. Es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de las obras subterráneas. Fue fundada en el año 2015 y está adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles desde el 2022. El propósito de la asociación es promover el desarrollo de los túneles y el espacio subterráneo de Costa Rica. ACRUS forma parte de la Asociación Internacional de Túneles, la ITA, la cual pues es una asociación de carácter internacional, mundial, y promueve precisamente a nivel mundial las obras. Actualmente hay 79 naciones que son miembros de la ITA y Costa Rica pues es una de estas naciones que está representada justamente por ACRUS. Bien, el objetivo del webinar es básicamente pues, llamar la atención sobre la importancia del espacio subterráneo como recurso estratégico para resolver los problemas de movilidad que existen en la superficie del terreno. El espacio subterráneo no es útil solamente para la movilidad, pero hoy nos vamos a enfocar en ese tema.
El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a hablar muy rápidamente del problema de la movilidad en el área metropolitana, introduciendo también el concepto de la pirámide de la movilidad sostenible, y posteriormente ya vamos a hablar de algunas soluciones que nos ayudarían a mejorar la movilidad en este espacio del área metropolitana. Al final hablaremos sobre la evaluación económica de este tipo de proyectos y algunas reflexiones finales. En el mes de febrero hicimos también un webinar sobre el tema de la movilidad, pero si alguno participó en aquella fecha se va a dar cuenta que el enfoque aquí es un poquito distinto. Vamos a estar enfatizando sobre todo en las obras que son posibles y en la forma en que se evalúan estas obras. Antes de entrar ya propiamente en el tema de la movilidad, quisiéramos lanzar una pequeña encuesta. Entonces le pido a Sofía que me ayude, por favor, para lanzar esta encuesta sobre sus opiniones en cuanto a la movilidad. Los invito, por favor, a que respondan a la encuesta. Ya la encuesta está colocada, Gracias, Sofía. con mucho gusto. Damos un momentito entonces para que puedan expresar ahí su selección, su escogencia. Entonces, Sofía, si me muestra, por favor, si nos muestra, por favor, el resultado Claro, con muchísimo gusto, ya se lo presento. Aunque todavía tenemos gente de por votar. por Damos unos votar, sí. segunditos más. Tenemos por ahora 60 personas. La pregunta es sobre la movilidad en Costa Rica. ¿Considera que? La primera respuesta sería es buena y está mejorando. Tenemos un 2%. La segunda respuesta sería, o opción sería, es mala pero está mejorando. Tenemos un 46%. Y la tercera opción sería, es mala y está mejorando. Tenemos un 51%. Ok, muchas gracias, Sofía. Entonces, parece que hay un consenso en que la movilidad tiene que mejorar, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado dificultades en esa movilidad. Vamos entonces a hablar un poquito de cómo está esa condición, basándonos en los informes del Estado de la Nación del año 2015, 2018 y 2021. De acuerdo a estos estudios, bueno, por una parte, hay unos 2,9 millones de personas que habitamos en la GAM, en la gran área metropolitana. Eso equivale más o menos a las 2/3 partes de la población del país. Y además hay ya más de 2 millones de vehículos circulando en nuestro país. Lógicamente, eso conduce a dificultar las condiciones de movilidad. De esos 2 millones, hay entre 50 y 80 mil vehículos que todos los días entran en la gran área metropolitana. Por otra parte, el 25% de los habitantes del área metropolitana tardan más de 2 horas para llegar a sus destinos. Eh, Esto tiene un costo, por supuesto, y el Estado de la Nación lo ha estimado en 1,9% del Producto Interno Bruto en el año 2005, creciendo al 2% en el 2009 y a 3,8% del Producto Interno Bruto en 2018. Las pérdidas anuales que se pueden estimar por tiempo de viaje y costos de operación son de alrededor de 500 millones de dólares al año. Y se estima que con la tendencia actual, para el 2045 ascenderán a 4.200 millones de dólares al año. O sea que solamente considerando el costo que se toma, el tiempo de viaje y los costos de operación de la red vial, entonces se ve que es necesario hacer algunas inversiones. Hay otro estudio del 2021 de la GIZ sobre el transporte y la movilidad en Costa Rica. De ese estudio traemos que el medio más utilizado para transportarse es el autobús. Casi la mitad de las personas
del área metropolitana utilizan el autobús. Y el otro gran rubro es el del vehículo privado. Es decir, que en Costa Rica hay una gran prevalencia del uso del vehículo privado o particular. De hecho, a nivel latinoamericano, Costa Rica es el segundo o el tercero país con más vehículos per cápita. Después tenemos otros medios de movimiento como el taxi, la bicicleta, etcétera. Por otra parte, el tiempo de viaje en el área metropolitana, según los resultados de este estudio, es que la duración promedio en la hora pico es entre 1,2 y 1,3 horas, hasta un máximo de 3,2 horas, con una velocidad promedio muy baja, ¿verdad? De 16,4 kilómetros por hora. Bueno, ¿cuál diríamos que es el problema básico de la movilidad? Pues en principio el concepto es que interactuamos en un mismo plano, ¿verdad? Es decir, que todos los canales, las vías de movilidad están sobre el mismo plano. Por lo tanto, ha habido históricamente un desarrollo bidimensional de la infraestructura y eso, por supuesto, genera muchísimas interacciones. Eh, Teóricamente, ¿cuál es la solución? Separar estos planos de movilidad, ya sea por encima o por debajo. Cuanto más separados e independientes estén estos planos de movilidad, más eficiente resulta. Es uno de los factores centrales, no el único, por supuesto, que influye en la movilidad, pero sí uno de los principales. Esto ya hemos venido aplicándolo en distintos casos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que era la rotonda de la Bandera en San Pedro, cuando la ruta de circunvalación estaba a nivel. Todas las calles entraban en la rotonda, en el mismo plano. Una vez que se concluyó la rotonda, el paso de nivel, perdón, entonces circunvalación quedó transitando por debajo y en el plano original de la rotonda de la Bandera, en ambos casos se facilita grandemente la movilidad de los vehículos, ¿verdad? Eh, Hemos también ya aplicado soluciones de 3 niveles, como este paso de la Ruta Nacional 39, Circunvalación Norte, sobre la Ruta Nacional 32. Hay otro similar en La Uruca y es una solución bastante efectiva para separar y facilitar la movilidad, pero también se han aplicado soluciones como el paso elevado en la zona de Atillo, donde más bien la ruta de circunvalación se coloca a una elevación superior. Ya podemos ver que esta solución es bastante más disruptiva de la condición en la superficie. Y por supuesto, todo lo que implica el viaducto en circunvalación norte, ¿verdad? Que eso es un plano distinto, elevado, pero que en este caso eh, interrumpe, digamos, sobre todo las condiciones del ambiente en la superficie. En algunos países ya hay una tendencia a que este tipo de obras más bien sean eliminadas, ¿verdad? Para recuperar las condiciones de la superficie. Nosotros todavía vamos en camino de aprovechar esta solución que es eficaz. Pero vean que todos estos casos que mencioné son soluciones para los vehículos, ¿verdad? Pero las soluciones viales no son las que más contribuyen a una movilidad sostenible. Y de hecho se verifica en muchos países que cuanto más carriles están disponibles, pues mayor es el atasco, ¿verdad? Porque simplemente hay más espacio para que se produzca la presa. Eh, entonces, más carriles no se ha demostrado que no es la solución. Eh, entonces, si hablamos de lo que sería la pirámide de la movilidad sostenible, se acepta que en la mayor prioridad la deberían de tener los peatones en la superficie, ¿verdad? Y arriba, digamos, de esta pirámide de movilidad. Ojo, no estoy diciendo que en Costa Rica es así, al contrario, en Costa Rica tenemos la pirámide esta invertida hasta ahora. Luego, después de los peatones, la movilidad activa, que son las bicicletas, scooters, patinetas, ese tipo de movilidad sería una segunda prioridad junto con la de los peatones. Después tenemos el transporte por medio el transporte público eh, y los vehículos de emergencia están en una siguiente prioridad. Después lo que es el transporte de carga. Y la última prioridad debería ser para promover la movilidad sostenible, para hacer que esta movilidad se vaya mejorando a lo largo del tiempo, es precisamente los vehículos particulares.
incluyendo automóviles y motocicletas, por supuesto. Bueno, pues entonces el centro de esta conversación, porque quisiéramos que eso fuera una oportunidad de interactuar, ¿verdad? Vamos a plantear algunas propuestas de obras subterráneas que mejorarían la movilidad sostenible en el área metropolitana. Eh, por favor, les pediría que por medio del chat ustedes coloquen sus propuestas también de aquellas obras que ustedes consideran que mejorarían en alguna determinada ubicación la movilidad. Y luego vamos a revisar esas propuestas que ustedes coloquen ahí. Pero aquí vamos a ir viendo entonces algunas de las propuestas o soluciones subterráneas para la movilidad. En el mismo orden en que está planteada la pirámide de la movilidad sostenible. Por lo tanto, empezando con lo que serían túneles peatonales o pedestres y túneles ciclistas, eh, que deberían de estar en la parte más arriba en el orden de prioridades. Aquí les presento un ejemplo de un túnel de este tipo en la localidad de Ámsterdam, en Holanda, en Países Bajos, perdón. Es el túnel de Kuipers Passage. Este es un túnel peatonal y ciclista, como pueden ustedes ver ahí, de 110 metros de longitud y un ancho de 10 metros, una altura de 3 metros. Él pasa por debajo de la estación central de trenes y conecta la parte central de la ciudad con la parte del río Ig, que está colindante con la ciudad. Eh, este túnel presenta, digamos, una división muy clara entre la parte peatonal y la parte ciclista. Vean que está, digamos, también ornamentado con un mosaico típico holandés y está muy claro en qué sentido viajan los ciclistas y los peatones. Eh, Otro ejemplo es este túnel en la ciudad de Salzburgo, en Austria. Es el túnel de Sigmundstor. Es un túnel peatonal de 135 metros de longitud, un ancho de 4 metros y una pendiente del 8%. También está delimitada el área para las bicicletas respecto de los peatones. Se puede apreciar cómo la circulación ocurre sin mayor dificultad específicamente para los peatones. Es un túnel que está paralelo a un túnel vial, que es el túnel así llamado también del Sigmundstor, ahí lo ven a la izquierda. Ese túnel fue construido en el año 1766, entró en operación. Es el túnel vial más antiguo de Austria en operación. Actualmente ahí transitan los autobuses y conecta el centro de la ciudad con un sector al sur que se permite, digamos, un desarrollo de toda esa zona y una integración. Además, tiene al lado derecho una zona de estacionamiento subterráneo, un complejo subterráneo de estacionamientos, como ven en esas imágenes. Un caso en Costa Rica donde podríamos aplicar este concepto de pasos peatonales sería el caso de el paso peatonal en circunvalación, ahí donde en el Parque de la Paz, donde colapsó el puente peatonal. Más o menos podría desarrollarse un esquema como el que les muestro aquí, un túnel peatonal y ciclista que conecta los senderos que ya existen, peatonales y ciclistas, entre las dos partes del Parque de la Paz. Tendría una longitud de unos 52 metros, un ancho de 7 metros y una altura de unos 3 metros y medio. Eh, Esta sería una imagen artística de cómo podría funcionar ese túnel, ¿verdad? Circunvalación pasando por encima y con la conexión del túnel vial, perdón, del túnel peatonal y conectando las dos partes, con un sector para ciclistas y otro sector para el paso peatonal. Tendría que ser, por supuesto, un túnel con mucha iluminación. Eh, Bien, ese era unas propuestas para el primer nivel, que es el de los peatones y los ciclistas. Ahora pasemos a la siguiente prioridad, que es el transporte masivo de personas. Y aquí quisiera nuevamente pedirle a Sofía que lance, por favor, la segunda encuesta sobre el estado del transporte público.
Claro, con mucho gusto ya la presento. Ahí en el chat están contestando bastante la pregunta de qué mejorarían cada uno. Si don Marlon nos puede ayudar mientras pongo la encuesta, leyendo los comentarios. Sí, claro que sí, Sofía. Bueno, vamos a ver. Yamilet Corrales dice que manejar bicicleta es muy riesgoso, seguramente en el entorno urbano de San José y en otras ciudades ahorita bueno, probablemente por temas culturales, ¿verdad? Por la, la falta de cultura entre los ciclistas también y la gente que anda en los vehículos, en los autobuses, etcétera. Carmen Barbosa nos propone la creación de un metro subterráneo para evitar accidentes de tránsito. Y Gabriel Solano dice que él comparte el comentario de Carmen, así la población podría movilizarse de una forma más eficiente y rápida. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Déjeme ver, aquí también Daniel Domínguez propone eliminar los pasos a nivel del tren, las intersecciones del tren interurbano, pues corta el flujo vehicular y condiciona al tren a mantener una velocidad baja. Yamilet Corrales apoya esa idea. Adrián Fernández menciona que hay un interesante reto de mantener niveles de seguridad adecuados en los pasos a nivel para peatones. Y Denis Chavarría eh, dice que, ¿qué opinión tienen sobre el anillo periférico y el anillo intercantonal ideados en 1980? Esos son los comentarios que tenemos hasta ahorita. Perfecto, ya tenemos 70 respuestas en la encuesta. Sería la pregunta sobre el transporte público de personas. Dos puntos. La primera opción dice, es bueno, pero requiere mejorar. Tenemos un 27%. La segunda opción sería, es malo y requiere de transformarse profundamente. Tenemos un 69%. Y la última opción sería, es adecuado y suficiente para nuestra realidad. Tenemos un 4%. Bien, muchas gracias, Sofía y Marlon. Vamos a ir comentando algunas propuestas y algunas de las que ya han comentado van a coincidir, otras quizás no. Como podemos apreciar en esta segunda encuesta, hay un consenso mucho mayor, ¿verdad?, sobre la necesidad de transformar profundamente el transporte público. Y diríamos que para que la movilidad mejore es indispensable. Vamos a empezar a hablar primero de lo que sería el transporte masivo de personas, que es lo que quizás tendría mayor impacto en la movilidad. El objetivo de un metro subterráneo sería estructurar y elevar la calidad del transporte público en el área metropolitana, provocando lógicamente un traslado de usuarios de vehículos privados hacia el transporte público y priorizando la movilidad de peatones. Y diríamos además que mejorando también la condición de movilidad de los vehículos. Aquí se plantea el metro como tendría que ser un eje integrador del transporte público, con una visión de largo plazo. Eh, Aquí les presento una parte de lo que fue una propuesta promovida por el ANAME en los años 2016-2018 por el Grupo de Análisis sobre Sistemas de Transporte y Movilidad, que proponían un modo de superar la crisis de movilidad actual. En una de las secciones hablan sobre propuestas de proyectos esenciales para mejorar las condiciones de movilidad en el país. Este trabajo no tiene nada que ver con el metro, ¿ok? Sin embargo, el planteamiento que ellos hacen sí que tiene que ver con el metro. Aunque ellos se enfocaron en aquella ocasión en soluciones de viales, ¿verdad? Básicamente. Eh, el primer eje que ellos proponían es superar la congestión vehicular y mejorar la calidad del espacio urbano en la gama. El reto es que la congestión creciente del tránsito está asociada con las causas que aquí se explican. ¿Verdad? Primero, la configuración de la red vial, que es digamos, en forma de que los trayectos entre el norte y el sur todos convergen hacia el centro de la ciudad. Bueno, todos los trayectos convergen hacia el centro. Entonces la red vial genera un efecto de embudo.
Y por otra parte, el sistema está diseñado para darle prioridad a los vehículos particulares. Pero dicen también que una de las causas es que se carece de un sistema de transporte público masivo que traslade grandes cantidades de personas dentro de la gama, de forma rápida, integrada y eficiente. Sin decirlo, interpretamos que el sistema debería ser un metro. Por otra parte, hay dos causas de deterioro de la calidad de vida en la gama, como son los problemas de salud por la baja calidad del aire y las muertes y accidentes por las condiciones del tránsito. La estrategia que ellos proponen se basa en cuatro pilares. El primero es cambiar la estructura de la red de una forma de estrella a una forma de malla, ¿verdad? Pero hacer eso realmente es muy difícil, ¿verdad? Cambiar la infraestructura hasta ahora desarrollada. En segundo lugar, dicen pasar de un sistema de transporte que privilegia a los vehículos particulares por encima del transporte colectivo público a otro que brinde prioridad al transporte público masivo y eficiente de personas. Ya hay iniciativas en este sentido, ¿verdad? La sectorización, la troncalización, pero lo percibimos como insuficiente. Hablan también de convertir al transporte eléctrico y favorecer el teletrabajo. Bueno, sobre el metro han habido distintas propuestas desde el 2010. En el 2017 el CEFIA también hizo una propuesta que ahí se resume, este, que era un poco también concéntrica y yo he tenido oportunidad de participar en varias propuestas también. Actualmente la que nos parece más apropiada es una red en forma de H, como se ve aquí a la derecha, que ya vamos a comentar más detalladamente. El metro no es la única la forma de resolver el tema del transporte masivo. Aquí vemos cuatro: el monorriel, los buses de transporte rápido en carril dedicado, el tranvía o el metro. Pero los buses de transporte rápido, que han sido una solución con sus beneficios y con algunas sombras también, en algunos países donde se ha instalado, como en Bogotá, en Colombia, o en Curitiba, en Brasil, implican que hay que dedicar un carril al menos, o incluso dos. Y francamente, aquí en la ciudad de San José prácticamente no hay espacio para hacer eso. De manera que para lograrlo habría que separar a una solución elevada. El tranvía no elimina las interacciones a nivel de superficie y el monorriel podría ser una solución muy interesante que desarrollar. Digamos que la única desventaja sería, eh, digamos, la afectación del ambiente por encima de la superficie. Y el metro que estamos analizando hoy. El metro tiene un impacto y son estudios que se han verificado. Por ejemplo, en la congestión vial se reduce de manera muy significativa en ciudades donde el metro se expande. Eh, y la congestión vial, se aumenta la oferta de autobuses, igual aumenta la congestión vial. Por otra parte, también el índice de congestión se ha verificado que se reduce, ¿verdad? El crecimiento de la congestión en países donde hay metro. Ahí podemos ver en ese gráfico, ¿verdad? Que a mayor cantidad de población, cuando se dispone de metro, entonces el retraso por la congestión vial este, tiene esta tendencia a seguirse reduciendo el crecimiento. Esta es la propuesta a nivel esquemático de lo que podría ser el metro de San José. Es una propuesta, lógicamente, eh, donde apreciamos tres líneas: una línea azul entre Desamparados y Tibás, que sería la línea 1; la línea 2, una línea entre Guadalupe y Pavas, con una orientación básicamente este-oeste; y una tercera entre La Uruca y Alajuelita, con una dirección también norte-sur. En total, esta propuesta son 33,6 kilómetros de red. Eh, en
En realidad la propuesta implica ir desarrollando esto por etapas. De hecho, la primera etapa que se propone es hacer Desamparados Parque Central y Parque Central Guadalupe. O sea, como decir, la mitad de la línea uno y la mitad de la línea 2. ¿Por qué? Porque tanto Desamparados como Guadalupe son los sitios donde hay mayor salida de personas en los viajes que se hacen en el área metropolitana, es decir, donde hay más demanda del transporte público actualmente. En una segunda etapa se completarían ambas líneas, línea uno y línea 2, y en una tercera etapa se construiría la línea 3. Incluso cabría la posibilidad de hacer extensiones después de eso para conectar, por ejemplo, con Heredia, con la zona de Hacienda Vieja en Curridabat o incluso, inclusive el aeropuerto, ya en un desarrollo de muy largo plazo. Esta red de metro integraría los 9 cantones centrales del área metropolitana y con el potencial de extensiones. Básicamente la obra sería un túnel del orden de los 10 metros de diámetro y para las estaciones, el túnel en la estación sería un túnel más amplio, ¿verdad? Del orden de 16 metros de ancho y 12 metros de altura. Una estación, un sistema para las estaciones podría ser este, que es un acceso en pozo lateral. Esto porque actualmente es la manera más efectiva de desarrollar las estaciones para evitar la interrupción del tránsito, ¿verdad? Porque el pozo puede construirse en un terreno lateral y luego toda la obra subterránea construirla con ese acceso, de manera que no se interrumpe prácticamente el flujo vehicular. Este es el esquema propuesto para el Metro de Lima. No es la única alternativa, hay otras que se pueden utilizar. Bueno, además del metro, ahora podemos hablar también dentro del transporte público de los túneles ferroviarios. Empecemos por hablar del tren metropolitano. Y lo que voy a mencionar no, es independiente de la alternativa que finalmente se desarrolle. No vamos a entrar a discutir aquí si los problemas que ha tenido el desarrollo del tren metropolitano. Simplemente vamos a destacar cómo el espacio subterráneo podría ayudar a mejorar el servicio del tren metropolitano. Básicamente, logrando que se viaje sin las intersecciones y que se eleven sus prestaciones. Estas fotografías en realidad son de antes de la época en que se instalaron las agujas, ¿verdad? Se han reducido mucho los accidentes entre el tren y los vehículos, pero los pasos subterráneos o pasos elevados del tren son muy importantes para evitar este tipo de accidentabilidad. Ya se habían identificado al menos 20 pasos que requieren que el tren pase por encima, es decir, paso elevado, y 30 pasos en que el tren tendría que pasar por debajo, a desnivel. Aquí se ve dónde están ubicados todos esos sitios de interacción. En el caso del que el tren pasa por encima, como se ven las imágenes del lado izquierdo, el esquema vendría siendo como se presenta aquí al lado derecho, que está tomado precisamente del proyecto del tren eléctrico metropolitano. En el caso inverso, el tren pasa por debajo, la vialidad encima, y sería similar a lo que se ve en las fotografías de la derecha con el esquema de la izquierda. Ese sería, yo pensaría que uno de los más urgentes es el punto donde el tren debe pasar de manera deprimida, es decir, por debajo de la ruta de circunvalación en el sector de la Universidad de Costa Rica, cerca de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y cerca de la Fuente de la Hispanidad. Ahí ya esto lo había identificado el MOB desde el año 2013 y se había propuesto incluso un esquema donde la zona donde el tren iría deprimido tendría una longitud aproximada de 900 metros para poder mantener los niveles de pendiente de la vía. Pero ese es un paso que actualmente interrumpe el tránsito en la circunvalación. Otra propuesta podría ser este túnel en Ochomogo, que mejoraría grandemente la conexión ferroviaria entre Cartago y San José. Esta conexión que correspondería a lo que se llamaría un tren de cercanías, actualmente está limitada a máquinas de mucha potencia y de baja velocidad porque tiene que subir Ochomogo. Entonces,
Solo máquinas con una cierta potencia lo pueden hacer. Así que proponemos un túnel de unos 4,6 kilómetros de longitud, con un diámetro aproximadamente cercano a los 9 metros, eh, y una pendiente del 3%, algo como lo que se aprecia en este esquema, ¿verdad? Para mejorar el tránsito entre San José y Cartago en el tren. Y una tercera propuesta sería una conexión al aeropuerto. Aquí hay muchas alternativas que se pueden proponer, pero básicamente el aeropuerto es un sitio donde convergen paradas de autobuses, paradas de taxis, por supuesto el aeropuerto, los aviones como tal, ¿verdad? Y lo que no hay es una conexión ferroviaria. Idealmente debería ser de un metro que discurra a una velocidad apreciable en superficie, pero en el último segmento se requeriría una conexión subterránea para evitar las interacciones en esta zona, que es de alta dificultad, digamos, para el tránsito. Aquí hay tres propuestas, ¿verdad? En gris ven el trayecto que recorre el tren metropolitano actualmente hasta la estación en Alajuela. Así que tendríamos una primera propuesta que es una conexión subterránea desde la estación de Alajuela hasta la terminal aérea, que es esta línea en color anaranjado que se aprecia aquí. Tendría aproximadamente 1800 metros. Una segunda posibilidad es hacer una conexión desde la estación de Río Segundo, con la ventaja de que el tren llega hasta esta estación y llega primero que hasta la estación en Alajuela. Sin embargo, la ventaja en Alajuela sería que podría tenerse una mayor posibilidad también y una promoción del uso del tren para los habitantes de la ciudad de Alajuela. Una tercera podría ser desde la estación Boulevard hasta el aeropuerto de 1200 metros. Se requeriría una estación subterránea bajo el edificio de parqueos, ¿verdad? Que está ahí de manera lateral al norte del aeropuerto. Esta estación subterránea ya tiene dos niveles. Uno está en el nivel de las salidas de los vuelos, que está elevado. El nivel de superficie es el nivel de las llegadas, y habría que construir entonces un nivel subterráneo para la conexión con el tren. Desde ahí se podría tomar el tren a este túnel que permitiría hacer el intercambio con eh, el tren metropolitano. De manera que sería un tren posiblemente sin automatizado, ¿verdad? Sin conductor, de manera que los usuarios de la terminal aeroportuaria tuvieran una facilidad mayor en la conexión. Ahora sí vamos al último en las prioridades, que son los túneles viales y carreteros. Empecemos hablando de que estos pasos vehiculares subterráneos, además de que llevan la movilidad de los vehículos, la mejoran significativamente, favorecen al mismo tiempo la movilidad de las personas en la superficie, porque estos vehículos dejan de afectar la movilidad en la superficie. Del primero que vamos a hablar es el del túnel de las garantías sociales, que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que conecta básicamente la zona de la rotonda de las garantías sociales con el final de la carretera Braulio Carril, perdón, de la carretera de Cartago, ¿verdad? Eh, por medio de un túnel que en realidad son dos túneles paralelos, dos tubos. Ya les vamos a mostrar. Esto es porque el requerimiento de este corredor vial es de 3 carriles en cada sentido, y eso no se puede hacer. Sería demasiado grande el túnel si quisiéramos tener todos los 3 carriles hacia Cartago y los 3 carriles hacia San José en el mismo túnel. Entonces vean que ya incluso un túnel con 3 carriles ya tiene unas dimensiones importantes del orden de 16 metros por 11,6 metros de altura. Son dos túneles que van paralelos, separados aproximadamente unos 30 metros para evitar problemas entre ellos, ¿verdad? Y con una cobertura variable entre 5 y 25 metros. Este túnel forma parte en realidad de la concesión vial entre San José y Cartago. Por lo tanto, forma parte de un sistema vial que incluye, por ejemplo, la ubicación de peajes, y eso entraría a formar parte de toda la conexión
vial que se facilitaría grandemente por la llegada de forma directa a la zona de circunvalación a la altura de las garantías sociales. Otro, otro túnel es el túnel de San Pedro, que conecta de manera paralela a la, a la, a la ruta nacional 2 y a la avenida central, ¿verdad? Hace esta conexión de este a oeste en la zona de San Pedro. Ahí vemos, ahí donde está la Fuente de la Hispanidad y el Parque de San Pedro a la derecha, arriba, para que se puedan ubicar. El túnel propuesto pasaría justo al lado del edificio del ICE y conectaría la zona, digamos, del barrio Los Yoses con el barrio Roosevelt, pasando por debajo de circunvalación. Este no es un proyecto que se haya planteado recientemente, en realidad se ha planteado desde principios de los 2000. El ICE realizó un diseño del proyecto tiene que ser actualizado, mejorado y se escucha que es de interés del gobierno impulsar este proyecto. Aquí vemos el esquema con un poquito más de detalle, ¿verdad? Se trata de un túnel de 124 metros, tiene una ligera curva, como pueden apreciar, y el ancho es de 10 metros y la altura de 5 metros. Contendría dos carriles que permitirían el tránsito hacia el este, desde el oeste hacia el este, liberando así la congestión en la Fuente de la Hispanidad. La sección, como ven aquí, el principal reto que tiene es su poca cobertura al pasar por debajo de circunvalación, que vendría siendo muy poca. Sin embargo, existe la tecnología para que eso se pueda hacer de manera efectiva sin interrumpir el paso en la ruta de circunvalación. También el túnel pasa por debajo de una esquina, como vimos, del cementerio de San Pedro, aunque la mayor parte pasa por debajo del derecho de vía. Ahí está, se puede saltar la duda sobre el tema de las expropiaciones y demás, pero está muy claro en nuestra jurisprudencia que el Estado puede desarrollar por debajo de propiedades privadas incluso, a menos que el propietario pueda demostrar un interés legítimo porque ya tiene un proyecto por desarrollar ahí. Bueno, otro túnel vial sería un segundo túnel paralelo al túnel del Surquí. Se empezó a hablar de esto desde la administración pasada, que sería un túnel que permitiría mejorar las prestaciones de la carretera y también daría la oportunidad de un mejor mantenimiento de ambos túneles. El túnel del Surquí requiere realmente una intervención para ser rehabilitado y mejorado, pero la mayor intervención debería ser la construcción de un segundo túnel paralelo. Y aquí este pasaría de ser un túnel actualmente en dos direcciones dentro del mismo túnel, lo cual le impone restricciones al servicio, a dos túneles, cada uno con dos carriles, pero con direcciones en el mismo sentido en cada túnel. Hace algunos años también, en el 2008, se hizo esta propuesta por parte de una empresa privada colombiana, Autopistas del Caribe, eh, para una propuesta de concesión de este corredor vial, incluyendo la conexión desde San José de Cartago hasta el Caribe. Este trayecto es alternativo, como podemos ver, al de la actual Ruta 32. Requería la construcción de 7 nuevos túneles, pero reduciría significativamente el tiempo de viaje y además permitiría una ruta alterna que es importante por la importancia económica que tiene la conexión entre San José y el Caribe. Finalmente, en cuanto a túneles con el propósito vial, podemos hablar de los estacionamientos subterráneos. Al menos dos propuestas hemos escuchado de hacer estacionamientos subterráneos. Una es debajo del parque central en Cartago, del Parque de las Ruinas. Otro es debajo del Parque de la Merced en San José, que vendrían siendo administrados de manera municipal y que también permitirían que el espacio en la superficie tuviera siempre el uso de parque y recreación y facilitaría también el tránsito en estas zonas centrales de ambas ciudades. Bueno, entonces,
¿qué otras obras subterráneas se podrían proponer para mejorar la movilidad? Ahí entonces eh, quisiera ver si hay alguna adicional. Tal vez Marlon me ayuda leyendo algunas de las propuestas que hayan hecho en el chat. Claro, Marco, con mucho gusto. Bueno, ahorita no tenemos propuestas adicionales a las que había leído antes. Hay un comentario de doña Yamilet Corrales que dice que cerca del aeropuerto es peligroso. Hay problemas en los autos que vienen del aeropuerto y los que van a la escuela, la conexión es confusa. Ujú. Renan Cervantes opina que cerca del aeropuerto la idea es que sea subterráneo y que eso va a reducir las interacciones. Exactamente, sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, después de conocer estas propuestas, ¿verdad? La pregunta que surge inmediatamente es probablemente esta. ¿Son viables estas obras subterráneas que hemos mencionado? Y aquí entonces, antes de expresarles nuestro parecer, nuestro punto de vista, quisiéramos lanzar una tercera encuesta y última sobre, en este caso, las obras subterráneas, a ver si Sofía nos vuelve a ayudar lanzando la pregunta. Listo, ya está colocada la encuesta 3. Mientras responden la encuesta 3, hay unos comentarios adicionales en el chat. Esteban Rojas nos dice que la infraestructura peatonal para la entrada y salida a las actividades alrededor del Estadio Nacional harían falta, ¿verdad? Lisette Sánchez opina que se puede analizar un túnel subterráneo uniendo fronteras, por ejemplo, que sería, eh, bueno, de una longitud interesante, ¿no? Sí, muy Juan bien. Antonio Vives opina que en cuanto a costos, ¿cómo están los peatonales y los vehiculares? Debe Ya vamos a referirse hablar de este tema, sí. sí, al tema de los túneles, ¿verdad? Carlos Andrés dice que piensa de crear una conexión con Grecia, tomando en cuenta el crecimiento económico de la zona. Bueno, ahí habría que ver específicamente, ¿verdad? Que, ¿en dónde estaríamos hablando? Muy bien. Gracias, Marlon. Sofía, si nos muestra, por favor, nos dice, indica el resultado de la pregunta. Claro, la encuesta 3, la pregunta sería sobre las obras subterráneas en general, dos puntos. La primera opción son irrealizables, no son viables en Costa Rica, tenemos un 3%. En la segunda opción tenemos son necesarias, deben cambiarse en el modo de evaluar los Proyecto. proyectos, me sale un 57%. Y como última opción, son indispensables, se deben procurar mayor uso del espacio subterráneo, un 40%. Gracias, Sofía. Aquí el concepto más claro es que en esta charla casi todos coincidimos en que las obras subterráneas se pueden realizar, ¿verdad? Pero también coincidimos en que es necesario cambiar la forma en que son evaluadas y aprovechar el espacio subterráneo. Bien, precisamente hablando de ese tema, en Costa Rica generalmente las decisiones se han tomado basadas en el costo de capital inicial y a veces se han descartado proyectos por ser muy costosos, lo cual deja dudas porque para poder decir que algo es muy costoso hay que compararlo con algo o con otra cosa. Un ejemplo de esto es el túnel de las garantías sociales, justamente este que veíamos para conectarla con la carretera de Cartago. Este túnel, inicialmente, el Consejo Nacional de Concesiones había estimado que tendría un costo de 80 millones de dólares. En aquel momento se pensaba en un túnel de 4 carriles, en un único tubo, por decirlo así. Cuando se hizo el estudio, a finales cerca del 2010, se determinó, el mismo Consejo Nacional de Concesiones dijo, no, yo necesito que sea de 3 carriles por sentido. Y por lo tanto, ya ahí pasó de ser un único tubo a ser 2 tubos. Y el costo se elevó a 226 millones de dólares. Lo que sucedió después, poco tiempo después, es que se descartó porque era muy costoso, ¿verdad? Basado únicamente en el costo de capital inicial. Pero
el hecho de que el costo de capital inicial de los proyectos subterráneos sea más alto, cosa que a todos nos preocupa, ¿verdad? Siempre la pregunta es, pero esto es muy costoso, ¿verdad? Eh, Comparado con soluciones en la superficie o soluciones elevadas, eso nos va a conducir inevitablemente a buscar la opción menos costosa, pero esa opción menos costosa no necesariamente coincide con la opción óptima, ¿verdad? Porque hay que evaluar no solo los costos, sino también los beneficios. La selección de una alternativa solamente sobre la base del costo de capital induce a error. Y dice la Sociedad Internacional de Túneles que en muchos casos impide la obtención de los beneficios muy sustanciales a largo plazo. Según un estudio de la ITA en el 2013, el costo, hay alguien que preguntaba, ¿verdad? El costo inicial de un sistema, por ejemplo, de un sistema de metro, un transporte masivo de personas, es 4,5 veces más alto que el de una solución en superficie y 2,25 veces más costoso que una solución elevada. Es decir, que el orden de costos es el más barato en superficie, luego elevado y el más caro en subterráneo. En términos de costos, esas relaciones están bastante establecidas. Sin embargo, resulta que la vida útil del servicio de las obras subterráneas suele ser muy prolongada. Entonces, los costos considerados en el ciclo de vida del proyecto pueden ser finalmente menores. Por ejemplo, en Inglaterra ahorita están considerando que el diseño de los proyectos de obras subterráneas tenga una vida útil de 120 años. ¿Por qué? Porque ya tienen obras de más de 100 años que están en operación y se mantienen adecuadamente. Entonces, ya estamos hablando de un comportamiento que en el largo plazo hace aumentar significativamente los beneficios. El costo real entonces de una obra subterránea tiene que evaluarse no solamente en términos del capital inicial, que sin duda es un componente importante del costo, quizás el más importante, sino que tiene que evaluar todos los costos y beneficios en el ciclo de vida del proyecto, considerando toda la vida útil más larga de estas soluciones subterráneas, aparte de los otros aspectos como la contribución a la calidad del medio ambiente y de la movilidad. Pero entonces el análisis de costo-beneficio a largo plazo es indispensable. Aquí vemos rápidamente una lista de costos y beneficios que tienen este tipo de obras. Los costos los tenemos bastante claros, es relativamente sencillo hacer la estimación, ¿verdad? Por ejemplo, el costo de la planificación y el diseño, el costo en sí de la construcción, incluyendo los procesos licitatorios, las supervisiones, los costos directos e indirectos del proceso constructivo, los costos de operación, el costo de la energía es un rubro muy importante, el monitoreo, los costos del mantenimiento, las reparaciones, las modernizaciones, etcétera, los costos de la eliminación de la infraestructura y el costo también del uso de la superficie y de los terrenos. Por el lado de los beneficios, algunos de estos son bastante claros. El primero que se piensa es las tarifas, ¿verdad? Que tienen que pagar los usuarios. Eh, pero también podría ser ingresos por alquileres de espacios comerciales y publicidad, el espacio que se recupera en la superficie y que se deja de utilizar, es decir, ahorro en costos de terreno, porque aquí tenemos que la obra subterránea no requiere incurrir en las expropiaciones, que sí requieren las obras en la superficie, aunque sean elevadas, ¿verdad? O a nivel. El ahorro en tiempo de los usuarios, y aquí ya entramos en unos aspectos que son un poquito más difíciles de expresar en términos monetarios, pero que existen las técnicas para hacerlo. El ahorro en el tiempo de los usuarios comparado con los túneles viales, el ahorro en tiempo en el transporte público, el ahorro en tiempo de los peatones, en la atención por la reducción de accidentes. Uno muy importante es el aumento en el valor de las propiedades y cómo se gestiona, ¿verdad? El tema de los impuestos, por ejemplo, de esa mejora en la plusvalía, la reducción de los impactos por el ruido, la mejor calidad del aire, la mejora en la calidad arquitectónica, la seguridad y los beneficios por el incremento en la actividad económica que esto suscita, ¿verdad? Donde pasa
el tren en toda la zona de influencia del metro, perdón, se mejora la actividad económica. Bueno, quiere decir que la viabilidad de una obra subterránea depende de muchos factores, no solo de la evaluación económica que acabamos de mencionar, ¿verdad? Sino claro que tiene que hacerse correctamente, sino que también depende de otros aspectos, de cuestiones políticas, culturales, sociales, históricas, que determinan la toma de decisiones. Los sistemas de transporte público como el metro, casi en todo el mundo, son parcialmente subsidiados, por lo tanto implican una decisión política de Estado, ¿verdad?, en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del país. Ahora, unas reflexiones finales. ¿Cuál podría ser el camino a seguir? Nosotros vemos estos cuatro aspectos, por ejemplo, como prioritarios. Primero, que se empiecen a evaluar los proyectos considerando todo el ciclo de vida. Eso ya se podría hacer porque es una cuestión desde una perspectiva meramente administrativa, pero que hay que hacer, por supuesto, un trabajo ahí. Planificar el espacio subterráneo, porque si combinamos, si pudiéramos hacer todas estas obras, pues lógicamente tenemos también que evitar interacciones en el espacio subterráneo. Eso implica que se requiere una planificación. También se requiere impulsar nueva legislación y dar prioridad a la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad requiere usar el espacio subterráneo. No se puede prescindir prácticamente de ese recurso para alcanzar las metas de sostenibilidad, que implican no solo la movilidad, implican espacio para también otros servicios, la infraestructura, el transporte hidráulico, trasladar agua limpia, agua sucia, la recreación, usos múltiples. Y todos estos son objetivos que se tienen que aprovechar del recurso del espacio subterráneo. Y como tenemos todas estas posibilidades, como se ilustra en esta imagen, ¿verdad?, que hay distintos tipos de obras, vean que si no se hace una adecuada planificación, el espacio subterráneo se puede también ver en dificultades. Y además, volverse muy costoso. Si no se hace, se le da prioridad a las obras que son más importantes. Por lo tanto, la meta es aprovechar el recurso del espacio subterráneo. Entonces tenemos que ponernos a ver cuál de las necesidades debería tener prioridad al pensar en el uso del espacio subterráneo. ¿Cómo podríamos realizar un plan maestro que incluya el espacio subterráneo? Afortunadamente hay varios ejemplos en el mundo de distintos métodos de planificación. ¿Qué procesos se requieren para implementar una vez que tengamos ese plan maestro de manera exitosa? Tenemos que empezar, por ejemplo, por evaluar a detalle el potencial y la estructura de la ciudad, del área metropolitana. Evaluar cómo es la superficie, el potencial del subterráneo y cómo pueden darse estas interacciones entre lo que hay en la superficie y el espacio subterráneo. Es decir, que nuestro enfoque tiene que cambiar de uno bidimensional a un enfoque tridimensional, considerando también el espacio subterráneo y, ¿por qué no?, el espacio por encima de la superficie. Y ahí entramos en otros temas, ¿verdad? Como puede ser el uso de los drones o el uso o el desarrollo de estas infraestructuras elevadas que hemos mencionado. Las autoridades urbanísticas de nuestro país tendrían que entender el espacio subterráneo como un activo, pero ahorita no está en ninguno de los esfuerzos de planificación. Entonces, si queremos aprovechar ese espacio, tenemos que volver la mirada sobre ese recurso. Este es un ejemplo de cómo se podría planificar, por ejemplo, el espacio subterráneo en capas. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de una capa que es la de la superficie, donde principalmente hay del desarrollo de edificaciones, las cimentaciones, los sótanos, el almacenamiento. Luego ya lo que es propiamente el subsuelo, donde podríamos ahí trasladar los servicios, alcantarillado, cableado, etcétera, la red de transporte que ya mencionamos, los sistemas energéticos. Y ya el nivel profundo, donde tenemos ya los recursos minerales, los acuíferos, almacenamiento profundo, energía, etcétera. Surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el modelo de planificación? ¿Cómo administrar los factores de riesgo? ¿Cómo podría ser el manejo legal e institucional? Hay que crear instituciones nuevas. ¿Cómo cambiar la legislación? ¿Cómo administrar la plusvalía? ¿Cuáles usos son los prioritarios? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre eso? ¿Cómo incentivar a los desarrolladores? ¿Cómo acoplar esto con proyectos del futuro? Los impactos legales, entre otras muchas preguntas que nos pueden surgir. Las acciones inmediatas podrían ser estas tres: impulsar un ajuste y modernización de la normativa, estudiar y asignar el valor social a la superficie
y al espacio subterráneo para que podamos establecer unas prioridades relativas entre ambos espacios y hacer un buen inventario de lo que tenemos en el como recurso subterráneo. Bien, de mi parte, eso sería. Entonces, sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Le doy la palabra a Marlon para que nos vuelva a leer lo que está en el chat o en la sección de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Marco. Voy a leer algunos de los últimos comentarios que nos han puesto en el chat. Vamos a ver, Esteban Méndez nos dice que el miedo a los túneles debe quedar atrás en Costa Rica. No va a ser suficiente por medio de viaductos. Se podría hacer uno de manera de prueba con dirección San José Cartago, que es una zona altamente afectada por el tráfico. No sé qué tan posible sea esto, pero me gustaría escuchar la opinión de Marlon. Bueno, probablemente entonces, porque soy de Cartago y viajo todos los días a San José. Considero que sí, se puede hacer túneles entre San José y Cartago y a la larga podríamos pensar en un túnel que pase por debajo de la Carpintera y que desvíe el tránsito de todo el flujo vehicular, más bien de todos los vehículos que van hacia la zona sur, que no tengan que pasar por Cartago, sino que esto sea como una especie de circunvalación para esos vehículos y que se conecten directamente en la ruta 2, pero más lejos, ¿verdad? No entrando por Ochomogo. Esa es una opinión, esa es una posibilidad también. Gracias, Esteban, por este comentario. A José Antonio Vives nos dice, en cuanto a la ejecución de una obra subterránea, ¿qué plazo tiene y cuánto afecta al entorno? Marco, para que puedas ir apuntando ahí y para responder esta consulta. Renan Cervantes opina que la concesión de obra pública es el método usual para este tipo de obras con peajes. Así, el desarrollador es quien busca el financiamiento, no es deuda para el gobierno y se paga por el usuario. Quien no lo usa, no paga. ¿Verdad? Entonces, un interesante enfoque este que es correcto, es así, ¿verdad? Lizeth Sánchez nos dice o pregunta qué tan cierto es que el mito de que en Costa Rica no se puede construir túneles porque hay sismos y terremotos. Bueno, esto en efecto es un mito, pero ahorita Marco va a responder esto. Bueno, ok, Renan le contesta. También es un mito. La realidad es que en Costa Rica hemos construido túneles desde el siglo pasado. Es planificación, prospección e ingeniería. Sí se pueden hacer. José Antonio Vives de nuevo nos dice, es necesario que se motive este tipo de soluciones. Sí, muchas gracias. Así es, eso es lo que estamos procurando generar con este tipo de webinar. Hernán Cervantes consulta, ¿aplican los modelos de usuarios origen-destino para las propuestas presentadas? Esto para el financiamiento del sistema propuesto. Y Valeria Retana nos dice, ¿qué tan probable es que este tipo de proyectos pasen en un futuro cercano? Entonces, no sé si tomaste nota de los comentarios y de las consultas, Marco, que no repito alguno. Sí, muchas gracias, Marlon. Con respecto a la pregunta de los plazos, para darles una idea, el metro que se propone podría tardar si las etapas se hicieran de manera consecutiva, aproximadamente unos 11 años en su construcción, haciéndolo secuencialmente, etapa uno, etapa 2, etapa 3, ¿verdad? La etapa uno que es de unos 3 años, que sería la conexión entre Desamparados y Guadalupe, por ejemplo, ¿verdad? La etapa 2 que es un poco más prolongada, sería unos 4 años y un poco más, 4 años y medio, y la etapa 3 otros 3 años y medio. Entonces, eh, para tener una idea de los plazos que esto implica, la afectación es relativamente baja porque siempre y cuando se utilice como método constructivo de las estaciones el pozo lateral. En cambio, si se hace, por ejemplo, por el método de cortar y cubrir, o se hace propiamente sobre el trazado de la vía, eso sí es muy disruptivo. Eh, con respecto al mito de los sismos que plantea Lisset y que Renan le contestó, bueno, hay muchos ejemplos y estudios de esto.
donde se demuestra que las estructuras en subterráneo son de hecho más seguras que las que se desarrollan en superficie. Por ejemplo, en el caso del sismo del terremoto de Kobe en Japón, estaciones del tren en subterráneo quedaron sin daños y encima un centro comercial colapsó. En el caso de un terremoto en Chile que hubo hace pocos años, hace algunos años, que fue de magnitud de 9, el metro siguió operativo, el metro de Santiago, con mínimos daños en algunas de las estaciones, pero todo lo que es el sistema de túneles no sufrió absolutamente ningún daño. Y básicamente porque la estructura subterránea se mueve de una manera bastante solidaria con el terreno durante el sismo. En cuanto a los estudios de origen-destino, sí, digamos, un sistema de transporte como el metro requiere un estudio específico, que no es el mismo que se hace para un sistema de transporte basado en autobuses. En Costa Rica no se ha hecho ese estudio, es necesario hacerlo para desarrollar el metro. Eh, y bueno, este tipo de proyectos, ¿qué tan probable es que pasen a un futuro cercano? Bueno, nosotros estamos haciendo una parte que es presionar y promover y publicar y comentar, y ustedes pueden ser replicadores de esto también, ¿verdad? Pero sí es necesario, sin duda, un esfuerzo concertado mayor para motivar una nueva legislación a nivel de jurisprudencia. Se tiene claro que el Estado puede desarrollar proyectos de obras subterráneas sin necesidad de expropiación, pero hay que hacer una ley específica para el uso del espacio subterráneo. Así que pensamos que ahí la primera parte donde hay que entrar es precisamente en ese ámbito político. Así que bueno, de mi parte les agradezco mucho. Ahí tienen mi contacto también, el correo electrónico, por si quieren comunicarse conmigo y conversar un poco más en detalle en los distintos aspectos de este tema, que es muy importante. No quisiéramos extendernos demasiado, ¿verdad? Para no quedar muy por fuera de la meta de que el webinar dure aproximadamente 1 hora, pero quedamos con toda la disposición para tomar contacto y conversar más al respecto de este tema. De mi parte les agradezco muchísimo. Les cedo la palabra a Marlo para que haga el cierre. Sí, bueno, muchísimas gracias de parte de ACROS, de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Les damos las gracias por su importante participación. Se mostraron muy activos en el chat y si alguna pregunta quedó sin contestar, la podemos resolver en cualquier momento. Quiero aprovechar a invitarlos al Congreso Costarricense de Obras Subterráneas que vamos a hacer entre el 20 y el 21 de marzo del 2025. Les estaremos enviando información oportuna y para que estén conectados y que podamos también seguir hablando de estos temas y de estas soluciones y procurar generar, digamos, conciencia en los tomadores de decisión, en los políticos, de la importancia que esto tiene para la población, para este país, para su desarrollo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Eh, Gracias a ti también por la antes se me oportunidad. olvidó, sí, Marlon, disculpa, Adelante, Marcos. se me olvidó también hacer el anuncio de que vamos a hacer un curso sobre diseño y construcción de túneles eh, que va a comenzar el 22 de octubre. Así que aprovecho para que estén atentos a las comunicaciones del Colegio de Ingenieros Civiles y que los que estén interesados puedan inscribirse. Ya ahí estamos hablando de un curso con mucho más tiempo para profundizar en los temas de las obras subterráneas. Los invito cordialmente. Muchísimas gracias a don Marco y a don Marlon por la conferencia de hoy, por tomar su tiempo y compartir esta importante información con nosotros. También agradecerles a todas las personas que se conectaron. Les voy a estar colocando una encuesta final que es de satisfacción en general del webinar. Por favor, si la pueden completar, son 10 preguntas rápidas. Para nosotros, el colegio es muy importante saber su opinión. Así que, por favor, si la pueden contestar. Y estaríamos dando por finalizada la charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan todos muy, muy buenas noches.